a partir de hoy, precisamente por la reforma laboral. Antonio Baños es economista. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué consecuencias tiene que 1,5 millones de españoles aproximadamente se queden sin convenio? Sí, es lo que llaman algunos periodistas la bomba de San Fermín. Bueno, entre 1,8 millones según los sindicatos y 1,3 según la patronal, o sea que ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo sindicatos y patronal. Y ese desacuerdo va a continuar a partir del día 8 en el que digamos, se acaba la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Qué va a pasar? Ese es el gran misterio, porque nadie lo sabe, ni abogados laboralistas, ni sindicalistas, ni la patronal. En principio, seguir negociando los convenios colectivos, pero desde una postura de buena fe, en principio, para acabar, firmándolos. Pero, ¿qué pasará, Antonio, si no se firman esos 1.324 convenios colectivos? Pues todavía es un misterio. Por ejemplo, todos los derechos laborales que hemos conseguido en los últimos años, a lo largo de este siglo, ¿desaparecen sin los convenios? Si decae un convenio, pasa, digamos, la situación laboral del trabajador pasa a un convenio sectorial más amplio o a convenios provinciales o al Estatuto de los Trabajadores, que lo único que garantiza es el sueldo mínimo, que son 645 euros por mes. Es decir, perdemos todos los derechos, no solamente salariales, sino las condiciones laborales que en cada empresa había conseguido el convenio colectivo y los sindicatos. Es decir, sí que se abre un panorama realmente complicado. Es un terreno virgen, desde luego. Y sobre todo una cosa, no solamente hay problemas a corto plazo, sino qué ocurrirá con los trabajadores si decaen sus convenios colectivos, sino que eso abre un panorama para las nuevas contrataciones, los nuevos trabajadores que entrarían a trabajar ya sin la protección de esos convenios colectivos, es decir, en unas condiciones mucho peores que tirarían a la baja las condiciones de los trabajadores que sí que tienen o que todavía mantienen un convenio colectivo, ¿no? Por lo que dices, quedarnos sin convenio colectivo puede afectar al salario, a las vacaciones pagadas, a la vida laboral tal y como la conocemos hasta ahora, vamos. Yo sí, pero querría destacar un aspecto. Siempre hablamos de salario, de cobrar más o menos. Eso, desde luego, es muy relevante y muy importante, y más en esta situación. Pero a mí me gustaría destacar y que reflexionáramos un poco sobre otra cosa, las condiciones de trabajo. Imaginemos, yo qué sé, camioneros, gente que trabaja en el sector de la alimentación. Sus condiciones de trabajo, si empeoran, empeora la calidad de su trabajo y pueden haber accidentes, pueden haber problemas de salud pública, pueden haber... Es decir... unas consecuencias que se derivan mucho más allá que no que se cobre más o menos. Es decir, las condiciones laborales también son un punto muy importante de los convenios colectivos. Y si se pierden, se precariza el tipo de trabajo y la calidad del trabajo. Con ella la calidad del producto y la seguridad de todos nosotros. Llevas advirtiéndonos desde hace meses de la precarización del trabajo en España y de los riesgos que conlleva. No se me olvida esto, desde luego que no, pero como trabajadores, ¿qué opción tenemos? A mí, bueno, en fin, no sé si habéis visto que me estoy dejando la barba larga, ya un poco en plan Karl Marx, no querría parecer, pero me gustaría recordar que hace 77 años, en verano también, se aprobaron, esto los jóvenes ya no saben lo que es, ¿no? Pero las primeras vacaciones pagadas en Europa, que fue en Francia. El acuerdo de Matignon conseguía que los trabajadores pudieran disfrutar de ese derecho que nosotros hemos también venido disfrutando hasta hace poco, ¿no? Se consiguió después de 16.000 huelgas y de una huelga general que duró varios meses. Es decir, el poder, la fuerza de los sindicatos y derivada de ella, de los convenios colectivos, es la que ha conseguido las condiciones laborales que disfrutamos ahora. No creamos que eso se va a mantener si no tenemos capacidad de defenderlo, ¿no? Entonces, a partir de esta suspensión de los convenios colectivos, del decaimiento de tantos convenios colectivos, volveremos a una precarización que igual nos vuelve mucho más allá de hace 77 años, ¿no? ¿Esto era una exigencia de Europa, Antonio? Formaba parte de la nueva ley laboral, de la reforma laboral, que sí que había sido aconsejada por Europa. Desde luego, en otros países europeos los convenios colectivos no tienen la fuerza de ley que tienen aquí en España, pero también en otros países europeos los sindicatos tienen mucha más fuerza y mucha más capacidad de incidencia. También los trabajadores están asociados en unos sindicatos que participan de una manera más activa en la dirección y en la planificación empresarial, cosa que no ocurre tanto en España. Es decir, podemos comparar una cosa por otra, y quizá aquí los convenios colectivos están más garantizados que en otros países europeos, pero también porque los sindicatos están, digamos, tienen menos fuerza en frente de las empresas que en otros países europeos, ¿no? Pues Antonio Baños, muchísimas gracias por tu análisis.
Venga, gracias a vosotros. La verdad es que da miedo comparar, pero hay que hacerlo. ¿Cómo es nuestra situación laboral? ¿Cómo era la situación de nuestros padres? Eso hizo anoche El Objetivo y demuestra con datos que la cosa va peor. Este es El Españolisto en la actualidad. Y este es el padre del Españolisto en los años 90, antes de que entrara en vigor la reforma laboral de 2012, evidentemente. Se parecen mucho, pero el Españolisto tiene un par de cosas que su padre no ha tenido nunca. Un iPod y miedo a perder su trabajo. En los años 90 su padre, en cambio, pensaba en cosas más mundanas, sin sospechar que a los derechos laborales de su hijo iban a pegarle un meneo que ríete tú del terremoto de San Francisco. Por ejemplo, si al Españolisto padre le hubieran despedido de su trabajo de forma improcedente, habría recibido una indemnización de 45 días de salario por cada año trabajado, hasta un máximo de 42 mensualidades. El Españolisto hijo ahora mismo recibiría bastante menos. Pero no es solo una cuestión de dinero. Si al Españolisto hoy le cae una maceta en la cabeza y está de baja 12 días o más, su empresa podrá darle la patada y será un despido objetivo, aun cuando todos sus compañeros sigan yendo a trabajar y su ausencia no se note. Más ejemplos. A su padre solo podían hacerle un único contrato de formación si era menor de 21 años. Al Españolisto pueden hacérselo hasta los 25 y empalmar varios con simples cambios de nomenclatura. Y mientras a él la reforma laboral le ha apretado un poco más las tuercas, a su empresa le ha dado más libertad. Si acumula 3 trimestres de pérdidas o de caídas de ingresos, puede despedir por el mínimo a todo Cristo, reducir salarios, cambiar jornadas, horarios y dejar el convenio en papel mojado. Ah, y en caso de querer hacer un ERE, no necesita ni siquiera una autorización. Y son lentejas, señores. Definitivamente, el Españolisto tiene un futuro más negro que el que tenía su padre. El gobierno le ha quitado no solo un puñado de derechos, sino también la tranquilidad y el sueño. Y 2 heridos. A lo largo de todo les acaba hoy el convenio colectivo y para muchos puede tener consecuencias dramáticas. A los trabajadores de una empresa bilbaína, por ejemplo, les van a reducir el sueldo en un tercio. Todo legalmente y sin negociación, gracias a la reforma laboral aprobada el año pasado. ¡Así nos quieren dejar en Gallumbo! Llevan en huelga desde el jueves. Su convenio colectivo termina hoy y el jefe se niega a negociar uno nuevo. Ahora sus condiciones laborales serán mucho peores. Un peón debería de cobrar unos 1.500 euros, ¿sabes? Y él quiere conseguir que cobremos unos 1.000 euros, un poco menos, 1.000 euros y aumentar la jornada laboral 170 horas anuales. Como ellos, 1,5 millones de trabajadores podrían quedarse sin convenio colectivo, aunque la ministra Fátima Báñez tiene confianza en la responsabilidad y en el buen hacer de la negociación entre los agentes sociales. Carmen no se fía tanto. Es dependiente en Zara y está preocupada porque dice su empresa es una de las que se quedarían sin convenio. Y desde el momento que se permite que un convenio caduque sin obligar a los empresarios a sentarse con una plataforma razonable, es que se les está dando manga ancha. Se nos está vendiendo a los trabajadores como tales. Pero la patronal quita importancia. Se van a dar plazos flexiblemente para que los que no se hayan firmado, bueno, pues se llegue a una mediación o a un arbitraje si no se llega a ese acuerdo. Unas negociaciones que mantendrán en vilo a miles de trabajadores. Lo presentaremos a las Cortes Generales antes de septiembre como proyecto de ley. Palabras, la ministra Báñez le ha puesto fecha a la reforma de las pensiones. Lo ha anunciado en un curso de verano que trataba precisamente del futuro del sistema de seguridad social. Báñez no ha dado más detalles, pero sí ha dicho que la reforma hará más sostenible el sistema de jubilación.